Nunca imaginé que un día vería a mi propia hija entrar a esta casa como si ya no fuera suya. Venía arreglada con esmero, de punta en blanco, como quien va a firmar la venta de una propiedad ajena. Abrigo camel nuevo, el pelo liso como en los catálogos, maquillaje sin fallas. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus pendientes, discretos pero caros. Y no eran su estilo, eran de alguien más. Detrás de ella, Daniel, con esa expresión de suficiencia que siempre me heló la sangre. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo, y supe, antes de que se sentaran, antes de que dijeran una sola palabra, que no venían a visitarme, venían a marcar territorio. El tercero era un extraño, traje gris, corbata burdeos, sonrisa ensayada. Me ofreció la mano incluso antes de presentarse. Buenos días, señora Whitmore. Richard Almonte, notario público. Notario público. Qué manera más elegante de decir: estoy aquí para que firme sin hacer preguntas. Pasen, logré decir sin moverme del umbral. Pero si vienen por el té, les aviso que el agua aún no hierve. Entraron como si esta fuera una oficina, como si el sofá donde George solía quedarse dormido con el periódico en el pecho fuera solo un mueble más. Rachel se sentó derecha, con la espalda rígida, como si el polvo de esta casa pudiera mancharle algo. Daniel no dijo ni una palabra, solo abrió la carpeta. Yo me senté frente a ellos, sin prisa. Dejé que el silencio hablara primero. El reloj de pared estaba detenido. Lo notaron, pero nadie lo mencionó. Que se acomoden al desorden, pensé, a esta casa vivida. Mamá, empezó Rachel, con esa voz melosa que usa cuando quiere salirse con la suya. Solo queríamos hablarte de unos temas prácticos. ¿Prácticos? Repetí, porque a veces hay que decir la palabra en voz alta para que duela menos. Sí, cosas pequeñas. La documentación, las escrituras, ya sabes. Detalles que sería bueno poner en orden. Daniel extrajo un par de hojas. El notario sacó un bolígrafo plateado, reluciente, caro. Yo crucé los brazos. Ya no tenía frío, pero temblaba igual. Esto no podía esperarme en una llamada telefónica. Preferimos hacerlo en persona, dijo Rachel, como si eso hiciera las cosas más humanas, más honestas. Es más claro, más respetuoso, respetuoso. Palabra hueca, viniendo de la misma hija que el día de su boda me sentó en la mesa del fondo, al lado de la tía abuela de Daniel, y no mencionó ni una sola vez mi nombre en su discurso. Ni una. Palabra vacía, cuando llega en la voz de quien te trajo un notario a tu propia casa. ¿Y qué documentos son esos?, pregunté, y me sorprendí de lo serena que sonaba mi voz. Solo unos ajustes, respondió Daniel. Tu casa, por ejemplo, todavía figura a nombre de papá. Eso puede generar complicaciones, eventualidades. ¿Eventualidades como qué?, solté sin parpadear. Como que me muera. El silencio que siguió no fue incómodo, fue violento, denso como un cuarto sin ventanas. El notario bajó la mirada. Rachel tragó saliva. Yo vi algo, muy pequeño, muy fugaz, quebrarse en su gesto, pero lo que aún no sabían es que yo también había empezado a preparar mis propios papeles. ¿Querés saber qué hice al día siguiente? Suscríbete al canal y seguí esta historia hasta el final. No es lo que queremos, mamá, susurró. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien. Daniel ha investigado mucho. Daniel, ese hombre que no me llama mamá, que me dio la mano el día de su boda como si estuviera firmando un acuerdo de inversión, que me sacó de las fotos familiares diciendo que ya no quedaba espacio. Ese Daniel me quiere proteger. Me levanté. No porque estuviera enojada, no todavía. Me levanté porque necesitaba sentir mis pies tocando la tierra, porque no quería que me vieran derrumbarme. Fui a la cocina, puse agua a hervir. El silbido del hervidor se volvió, de pronto, un ancla. Me aferré a él para no dejarme llevar por la corriente de lo que estaba empezando a comprender. Esto no era una visita, era una emboscada. ¿Y si no quiero firmar nada hoy?, dije, aún de espaldas. No tiene que hacerlo, intervino Richard. Solo venimos a informarle. Si todo está claro, me giré. Miré a Rachel directo a los ojos. Nada está claro. Ni siquiera por qué mi hija necesita venir con un notario para hablarme de cuidarme. Ella enrojeció. Daniel hizo un gesto con la boca, como si tragara algo amargo. El notario fingió leer sus papeles. Me senté otra vez, con lentitud,
como quien se pone de pie frente a una tormenta. ¿Saben qué me protegería de verdad? Dije. Que vengas sola, que me preguntes cómo me siento, que traigas a Lisa para que me abrace. Y si un día tengo que firmar algo, será porque lo conversamos, no porque lo planearon sin mí. Rachel abrió la boca, pero no encontró palabras, y por un instante, solo uno, volví a ver a mi hija pequeña, la que se escondía bajo la mesa cuando hacía travesuras. Pero ya no era una niña, ya no había travesuras, solo mentiras, solo miedo. Gracias por venir, dije con voz quebrada pero firme. Pero hoy no firmo nada. ¿Podemos dejarte una copia para que la leas? Murmuró Daniel, aún sin mirarme. Pueden dejarla, pero no me esperen con la pluma lista. Los acompañé hasta la puerta. Richard me tendió la mano una vez más. Esta vez no se la devolví. Porque la dignidad no se firma, ni se entrega, ni se negocia. Cuando se fueron, me quedé allí, de pie frente al portón, y por primera vez en muchos años sentí la presencia de George a mi lado, como si desde algún rincón de la casa me susurrara: no dejes que te borren, Margaret. Tú sabes lo que vales. Tú sabes lo que vale esta casa. Volví adentro. Tomé los documentos con cuidado. Los guardé en el cajón del escritorio, donde solía guardar las cartas de George. Y en ese instante supe lo que tenía que hacer. Mañana llamaría a mi abogado, porque esto ya no era solo desconfianza, era certeza. Y esta vez no dejaría pasar nada. Hay heridas que no sangran, pero se sienten igual que un puñal. Y esa noche yo empecé a desangrarme por dentro. Rachel me había llamado 2 días antes con voz seca, casi mecánica. Mamá, el viernes paso por casa con Daniel, quiero que lo conozcas, pero, por favor, sin exageraciones, ¿sí? ¿Exageraciones? Sí, ya sabe, nada de discursos ni de ese fue el sillón de tu padre o el álbum de fotos. Quiero que sea algo tranquilo. Algo tranquilo. ¿Qué frase más peligrosa? Como si lo que yo soy, mi historia, mis objetos, mis recuerdos, fuera ruido, molestia. Pero aún así cociné, porque cuando una madre cocina, lo hace como quien reza. Preparé cordero con romero, como le gustaba a George, y puse la mesa con el mantel blanco de encaje, el que solo usaba en Nochebuena, el que planchaba con esmero mientras pensaba: que me vea, que vea a la madre que soy. Saqué el juego de té de porcelana, el que nadie había tocado desde que George murió. Lo lavé a mano, una pieza por una, como si fueran reliquias sagradas. Encendí velas pequeñas, limpié hasta los bordes de las ventanas, y me puse una blusa azul cielo. No para gustar, sino porque ese era el color que Rachel decía que me iluminaba la cara. A las 7 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta con una sonrisa que ya temblaba sin que yo lo supiera. Rachel apenas me miró. Ni un abrazo, ni un «Hola, mamá». Solo una frase rápida. ¿Nos podemos sentar ya? Daniel odia comer tarde. Él me dio la mano sin mirarme a los ojos, fría, firme, como quien saluda a la recepcionista de un hotel. Buenas noches, señora Whitmore. No era un saludo, era un aviso, una pared. Nos sentamos. La mesa estaba perfecta, pero el aire, denso. Yo intentaba romper el hielo. ¿Te gusta el cordero, Daniel? No suelo comer carne tan grasa, pero gracias. Puedo prepararte otra cosa. No hace falta. Rachel me advirtió que sería así. Así como clásico, doméstico, nostálgico. Sonrió, sin levantar la mirada de su plato. Tranquila, puedo manejarlo. Rachel no dijo nada. Masticaba en silencio. Yo la miraba, esperando una defensa, una sonrisa, un guiño, algo, pero nada. Después del segundo bocado, Daniel dijo: «Esta casa tiene una vibra pesada. ¿Siempre fue así o es por la decoración?» «Fue el hogar de tu suegro», dije, conteniendo el temblor en la voz. «Cada rincón tiene historia». «Ajá, pero la historia también se renueva, ¿no cree? A veces hay que saber soltar». Rachel rió. Su risa fue como un cuchillo. «No empieces con tus frases de gurú, Dani». «Lo digo en serio», insistió él. «Hay casas que solo siguen en pie por costumbre, no por amor, y la costumbre es peligrosa». ¿Peligrosa? Sí, porque hace que la gente crea que tiene un lugar, cuando en realidad ya no lo tiene. Tragué saliva. Miré el juego de té en la vitrina. Cerré las manos sobre el regazo para que no notaran el temblor.
Puedo ir a buscar otra copa, dije. No hace falta, estamos bien. Rachel ni me miró. Cuando traje el postre, una tarta de manzana tibia con canela, Daniel la rechazó con un gesto brusco. No como azúcar, no me hace bien al enfoque. Rachel adoraba esta tarta cuando era niña. Rachel ya no es una niña, señora Whitmore. Tiene metas ahora, ritmo, un futuro serio. Lo que necesita no es volver atrás, sino cortar con lo que la frena, lo que la frena. Eso era yo. El silencio se volvió insoportable. Rachel tomó su bolso. Mamá, gracias por todo. Ya es tarde. Pero no tomaron el té, no hace falta, de verdad, ya estamos llenos. Daniel se levantó sacudiéndose la servilleta como si se quitara un estorbo. Igual agradecemos el esfuerzo. El esfuerzo, no la cena, no el tiempo, no la intención, solo eso, el esfuerzo. Como quien habla de una presentación mediocre. Cuando los acompañé a la puerta, Daniel se detuvo, me miró de arriba abajo y dijo con una sonrisa tan cortante como su voz: Usted parece una mujer que se aferra a lo viejo. Espero que cuando llegue el momento sepa ceder con dignidad, por su bien y por el de Rachel. Rachel no reaccionó, solo bajó la vista, como si lo aprobara en silencio. Cerré la puerta sin responder, el eco de sus pasos se fue apagando, pero su voz, no. Esa frase se quedó flotando en la casa, pegada en las paredes, en el mantel blanco, en el juego de té. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina y encendí una vela. Miré las tazas intactas y me hice una pregunta que me dolió más que todo lo que Daniel había dicho. ¿Cuándo fue que mi hija aprendió a callar frente a la crueldad y a servirla como si fuera parte del menú? Hay un momento en la vida de una madre en que deja de ser consultada y empieza a ser tolerada. Lo supe cuando Rachel empezó a planear su boda. No por lo que dijo, sino por todo lo que no dijo, por los silencios, por las miradas evitadas, por los temas que cambiaba como quien cambia de canal ante una escena incómoda. Yo quería estar, solo eso, no controlar, no imponer, solo estar, como estuve en cada una de sus gripes, sus insomnios, sus exámenes, como estuve la noche que rompió bolsa a las 3 de la mañana y fui la primera en tomarle la mano en la sala de partos, como estuve todas las veces que creyó que no podía más. Pero esta vez, no. Esta vez me dejaron afuera del cuadro. Todo comenzó con una llamada, o más bien la ausencia de ella. Me enteré por Lisa, mi nieta, que ya habían reservado el salón. Dice mamá que es en la hacienda Altaluz, abuela, que está lejos, pero es precioso. ¿La hacienda? Pregunté. ¿Y cuándo fueron a verla? Hace como 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas hablando con proveedores, caminando entre arreglos florales, imaginando la entrada, y ni una palabra para mí. Esa noche me quedé mucho rato en la cocina, frente a la tetera. La encendí, la apagué. La encendí de nuevo, como si el vapor pudiera aclarar algo en mí. Unos días después, intenté aportar algo. Vi un centro de mesa hermoso en una revista y se lo mostré a Rachel. ¿Qué te parece este con lilas y eucalipto? Es sencillo, pero elegante. Ella ni lo miró. Ay, mamá, no hace falta. Ya tengo todo con la decoradora. Y vamos a usar orquídeas blancas. Quedan mejor en las fotos. Solo era una idea, musité. Y entonces soltó la frase, esa que todavía me arde. Mamá, no te preocupes por eso. Yo ya tengo planner. Yo ya tengo planner. Como si eso significara que yo ya no hacía falta. Como si los planners entendieran mejor lo que hace a una boda familiar. Como si los planners supieran que tu hija dormía abrazada a tu brazo hasta los 9 años. Como si un planner pudiera reemplazar a una madre. No me consultaron para el menú. Me enteré del catering porque una vecina que trabaja en la cocina del salón me dijo que estaban preparando opciones internacionales. Dicen que no quieren comida casera, comentó. No quieren comida casera. No quieren lo que huele a hogar, a manos arrugadas, las recetas heredadas. Llamé a Rachel esa misma noche. Hola, hija. Solo quería preguntarte si necesitas ayuda con algo. Las invitaciones, por ejemplo. ¿Podríamos ir juntas a elegir el papel o escribir algunas a mano? No, mamá. Ya las mandamos imprimir. Daniel quiere todo digital, más práctico. ¿Y a quiénes van a invitar? La lista ya está cerrada. Pero obvio que estás incluida, ¿eh? Obvio que estás incluida. Como si me hiciera un favor.
como si no fuera mi derecho, como madre, estar ahí desde el primer minuto, no como invitada, como raíz. Las semanas pasaban y yo solo sabía lo que me contaban otros. La florista me lo mencionó en el mercado. El mozo del bar me preguntó si ya había probado los vinos que eligieron. Hasta el cura del barrio me comentó que ya habían reservado fecha, pero yo no sabía ni qué día era la prueba de vestido, ni qué zapatos iba a usar mi hija, ni si había elegido un ramo redondo o en cascada. Y lo peor no era no saber. Lo peor era saber que lo hacían a propósito. Una tarde fui a llevarle un frasco de mermelada de durazno, su favorita, y encontré a Rachel hablando por teléfono. Sí, mamá va a estar sentada en la mesa 6. Sí, la de al fondo, al lado de la familia de Daniel. No, no va a decir nada. No es de hablar mucho. Me quedé inmóvil. No toqué el timbre. No entregué la mermelada. Solo me di media vuelta y me volví a casa con el frasco entre las manos. Mamá no es de hablar mucho. Qué mentira tan triste. Lo que pasa es que cuando una hija deja de escuchar, hasta una madre se queda en silencio. Esa noche lloré, no de rabia, de vergüenza, de humillación, de ese dolor sordo que solo conocen las madres que han sido necesarias toda una vida, hasta que dejan de serlo. Me senté frente al espejo y me pregunté, ¿en qué momento dejé de contar? ¿Cuándo fue que pasé de ser su refugio a convertirme en un mueble que hay que esconder? No tuve respuesta, solo un nudo en la garganta y un temblor en las manos que no se me iba. No sé cómo será el día de su boda, pero sí sé algo. El día que mi hija eligió a su planner en lugar de a su madre, no empezó su boda, empezó mi duelo. El día amaneció frío, con un gris pálido en el cielo, como si hasta las nubes supieran que esa jornada no estaba hecha para celebrar. En la radio sonaba música suave, pero la apagué apenas empezó. No quería que nada artificial se metiera con ese silencio espeso que me rodeaba desde días atrás. Me levanté temprano, no por ansiedad, no porque tuviera algo que hacer. Me levanté por inercia, por la costumbre de una vida entera levantándome primero que todos. George solía decirme, en los días importantes, Maggie, lo primero que hay que vestirse es el alma. Pero yo ya no sabía dónde había dejado la mía. En el armario colgaba el vestido gris perla que Rachel había aprobado semanas antes. Ella misma me lo señaló en una foto por WhatsApp. Ese está bien, mamá. Sencillo, elegante y neutro. Así no rompes con la estética general. La estética general. Como si mi presencia necesitara ser camuflada. Como si ser su madre no bastara para tener un lugar. Solo asentí, como he hecho tantas veces últimamente, aunque por dentro gritaba. Me puse el broche de perlas de mi madre. Fue mi pequeño acto de rebeldía silenciosa. El cabello me lo recogí sola, con las manos temblorosas. Lisa, mi nieta, vino a darme un abrazo fugaz antes de salir corriendo con sus zapatillas nuevas. Me dijo que Rachel había contratado buses para los invitados. A mí no me ofrecieron asiento en ninguno. Ni siquiera me preguntaron cómo pensaba llegar. Tomé un taxi. El conductor me ayudó a subir con cuidado. ¿Boda? Me preguntó con tono alegre. Asentí sin mirar por la ventana. Ya no quería hablar de bodas, ni de hijas. La hacienda era grande, elegante, llena de flores blancas colgando como racimos de promesas. Las mesas relucían con copas de cristal. El sol de la tarde atravesaba los ventanales como un foco de teatro. Todo era tan perfecto, tan frío, tan ajeno. Un joven con auriculares y una tablet me interceptó en la entrada. Tenía una lista digital y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nombre, por favor. Margaret Whitmore, respondí, en un intento de sonar firme. Revisó. Tardó. Pasó la pantalla varias veces. Finalmente sonrió. Aquí está. Mesa 6. ¿Y dónde está la mesa 6? Al fondo, junto a la cocina. Me detuve. Quise creer que era un error, que me habían asignado ahí por logística, por azar, por alguna confusión momentánea. Pero lo supe. Lo supe en el pecho, como se saben las cosas que no tienen nombre. Caminé entre mesas adornadas con nombres dorados. Familia Hartley, amigos de la universidad, comunidad médica. Mi mesa no tenía cartel, solo un número, pegado con cinta transparente sobre un mantel que ya tenía una mancha de vino seco. Me senté entre una tía abuela de Daniel y un hombre que apenas me saludó. Desde ahí el altar se veía lejano,
borroso, un rincón, un borde. Escuchaba más el sonido de los platos en la cocina que la música del cuarteto de cuerdas. Esperé. Nadie vino a saludarme. Nadie me trajo un corsage. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Parecía una invitada de última hora, una presencia tolerada. Entonces comenzaron los discursos, uno tras otro, todos con emoción. El padrino del novio habló. Luego la dama de honor. Daniel agradeció entre bromas y lágrimas. Y al final, subió Rachel, mi hija, mi niña, la que dormía con su oso entre los brazos hasta los 10 años. Subió hermosa, radiante. Su vestido blanco brillaba como la luna. Su voz temblaba justo lo suficiente para conmover, pero no tanto como para quebrarse. Quiero agradecer a quienes me formaron, a quienes me inspiraron a ser la mujer que soy hoy, dijo. A mi abuelo George, que me enseñó a nunca rendirme, a mi tía Diane, por su sabiduría, y a todas las mujeres fuertes que marcaron mi camino. Esperé. 1, 2, 3 segundos. Pero no dijo mamá. No dijo Margaret. No me buscó con la mirada. No me reconoció. Era como si yo no estuviera. Como si yo nunca hubiera estado. El aplauso estalló. Yo no pude mover las manos. Me dolían. Como si llevaran piedras. Como si mis dedos supieran que ya no tenían nada que ofrecer. Miré mi copa, el mantel arrugado, el ramo de flores pálidas del centro, cualquier cosa menos a ella. Durante la cena, una mujer que no conocía se me acercó con una copa en la mano. ¿Usted debe ser la señora Margot? ¿La que hace las mermeladas tan ricas? Margaret, corregí, casi sin voz. Eso, mi hija me habló de usted. Dice que su mermelada de durazno es gloriosa, un encanto. No supe qué decir. Sonreí con los labios, no con el alma, porque mi alma, en ese momento, estaba sentada sola en una silla sin nombre. La señora de la mermelada. Eso era. No la madre que la cuidó con fiebre a los 3 años. No la que le tejió el vestido de su primer día de jardín. No la que renunció a sus sueños para pagarle la universidad. Solo la señora que hace mermelada. Cuando llegó el vals, me quedé sentada. Vi cómo Rachel bailaba con Daniel, luego con su suegro, luego con su tío. Nadie vino a buscarme. Nadie me tendió la mano. Me sentí invisible. Peor aún, me sentí prescindible. Pensé en levantarme, en irme, en salir sin decir adiós. Pero me quedé. Porque aunque herida, aunque apartada, aunque rota, seguía siendo su madre. Y las madres, las de verdad, aguantan más de lo que deberían. La noche terminó sin una palabra de ella, sin una foto juntas, sin un gracias por venir, mamá. Tomé otro taxi de regreso. El chofer me preguntó si me había divertido. No respondí. Solo abracé el bolso contra el pecho como si pudiera protegerme del mundo. Al llegar, me quité los zapatos en la entrada. Me miré en el espejo del pasillo. Y lo entendí todo. No perdí a mi hija ese día. La había perdido mucho antes. Solo que hoy me lo dijeron con aplausos. Después de la boda, me convertí en una sombra que nadie nombraba. No hubo luna de miel para mí. Solo días largos, arrastrados, sin forma. Días en los que una madre espera una llamada como quien espera un latido, sin saber si va a llegar y temiendo que no. El teléfono no sonó. Los mensajes que envié quedaron sin respuesta. 1 semana, 2, 3. Y de a poco lo entendí. No era olvido, era decisión. A veces me quedaba sentada junto al teléfono, imaginando que sonaba, que Rachel contestaba con su voz de antes, la que usaba cuando me decía mamita o me pedía una receta. Pero en la realidad solo había silencio. Ese silencio tan perfectamente calculado, tan educadamente hiriente, tan vacío de todo, menos de intención. Intenté llamarla. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá. Un poco atareada, eso sí. ¿Querés que pase a ayudarte con algo? No hace falta, estamos organizados. ¿Y Lisa? ¿Está bien? Sí, está con Daniel. Después te llama. Después, siempre después. Pero ese después se volvió un lugar al que nunca llegué. Pasaron los días, las semanas. Cada vez que intentaba acercarme, la respuesta era la misma. Distancia, cortesía vacía, una línea perfectamente trazada entre tu vida y la nuestra. Una tarde, con el corazón pesado, me animé a insistir. Quizás si lo hablábamos, quizás si le explicaba cuánto me dolía. Rachel, hace tiempo que no te veo. Me gustaría pasar el domingo,
llevarte un bizcochuelo o ayudarte con Lisa, solo un ratito. Del otro lado, silencio, y luego, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Daniel no lo ve conveniente ahora. ¿Conveniente? Dice que estás muy encima mío, que me genera ansiedad, que no me dejas espacio. Me costó respirar. Pero yo solo quiero verte, no quiero presionar. Mamá, dijo con una voz que no reconocí, ahora necesito construir mi propio camino. Vos ya tuviste tu momento, este es el mío. Vos ya tuviste tu momento. Sentí como si alguien me empujara desde una cornisa invisible. No gritó, no me ofendió, pero me desplazó, con delicadeza quirúrgica, con la frialdad de quien borra algo de una lista. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama como una hoja arrastrada por el viento. La frase se repetía en mi cabeza. Vos ya tuviste tu momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue ese momento del que ella habla? Cuando la llevaba al colegio con fiebre, cuando vendí mis pulseras para pagarle los libros de la universidad, o cuando me senté sola en su boda en una mesa sin nombre al lado de la cocina. A la mañana siguiente cociné una tarta de manzana, mi receta de siempre, masa quebrada, manzanas dulces, un toque de canela. La envolví en una servilleta bordada a mano. Me puse el abrigo y fui. No llamé, no pedí permiso, porque una madre no pide permiso para amar. Cuando llegué, los autos estaban allí, las luces encendidas. Toqué el timbre, esperé, nada, toqué de nuevo, silencio. Desde la ventana del living vi movimiento, vi una sombra. Ellos estaban, pero no abrían. Me quedé ahí con la fuente tibia entre los brazos, como quien ofrece algo que ya nadie quiere. Y entonces, la puerta del costado se entreabrió. Lisa salió corriendo. Abuela, ¿viniste? La abracé. Me aferré a ese cuerpo pequeño con todas mis fuerzas, porque en ese instante ella era lo único que me recordaba que existía. Mamá dijo que hoy no podías entrar, que estaban descansando. Me susurró. No dije nada, le di la tarta. Es para vos. Sé que es tu favorita. Ella sonrió, me acarició la mano. ¿Volves mañana? Si me dejan, sí. ¿Y si no? Entonces me siento en la vereda y te espero salir a la escuela. Así al menos te veo la sonrisa. Regresé caminando, las piernas me pesaban, la espalda me dolía, pero lo que más dolía era que nadie me estaba esperando en casa. Al llegar colgué el abrigo, encendí la tetera y me senté sin luz en la cocina. El vapor del té se elevaba como una súplica muda, y allí, en la penumbra, con la taza entre las manos, marqué una vez más. Rachel, soy yo. Silencio. Solo quería decirte que no quiero incomodarte, que no voy a molestar, pero no quiero desaparecer. El silencio del otro lado fue tan fuerte, tan brutal, que me pareció oírlo rebotar contra las paredes, y entonces se cortó. No sé si fue ella, la señal, o la vida diciéndome, ya no insistas. Desde entonces los días se volvieron huecos. No hubo mensajes, no hubo visitas, solo Lisa, que me seguía esperando en la esquina, con sus dibujos, sus abrazos, sus preguntas, y fue en sus palabras donde entendí, yo no era la carga, yo era el espejo. Y hay quienes no soportan mirarse cuando el amor les recuerda lo que decidieron olvidar. A veces, los silencios más largos terminan con un crujido pequeño, un sobre abierto, una hoja que se despliega, una frase que te llama por tu nombre cuando ya nadie más lo hace. Fue un martes de lluvia, de esos en los que la casa se encoge y una cree que también se está haciendo más chiquita por dentro. Rachel no llamaba desde hacía semanas. Daniel seguía sin responder mis mensajes. Y Lisa estaba en la escuela. Me dolía admitirlo, pero ya me había acostumbrado al sonido del silencio. Estaba limpiando el mueble del pasillo cuando encontré la caja. Era vieja, de cartón duro, y las esquinas estaban aplastadas. Estaba escondida debajo de manteles bordados que ya nadie usaba, y de los álbumes familiares que solo yo abría de vez en cuando. No sé qué me llevó a sacarla ese día. Tal vez era el clima, tal vez el peso de tanto olvido, o tal vez George. La abrí con cuidado, como quien destapa una herida que no supura pero aún arde. Dentro, encontré varias cartas atadas con un lazo rojo. También había sobres notariales, papeles que no entendí del todo, y una nota doblada en 4. Reconocí la letra de inmediato. Aunque los años habían pasado, la caligrafía de George era inconfundible, fuerte, ordenada.
como él, como su amor por mí. Me senté en la mecedora con las piernas algo temblorosas. No de miedo, de certeza. Algo estaba por cambiar, algo iba a romperse o quizás reconstruirse. Abrí la nota y leí. Mi Maggie. Margaret, dijo una voz desde adentro. ¿Qué haces bajo la lluvia, mujer? Clara me abrazó antes de dejarme entrar. Su casa olía a pan tostado, crema de manos y lavanda. Tenía las pantuflas más suaves del mundo. Nos conocíamos desde hacía más de 40 años. Su hija y la mía compartieron muñecas, meriendas y silencios de adolescencia. Clara fue mi confidente en todo lo que no supe decir en voz alta. Nos sentamos frente a frente en su cocina. No dije hola, ni ¿cómo estás? Solo abrí la maleta, saqué los papeles y los extendí sobre el mantel. Ella los miró. Luego me miró a mí. ¿Todo esto es tuyo? Asentí. ¿Y ellos lo saben? Negué con la cabeza. ¿Y qué quieres hacer? Respiré hondo, como aquella vez que le conté que George tenía cáncer, como cuando Rachel se fue a vivir con Daniel sin despedirse. Protegerme, dije. Ella me tomó las manos con firmeza. Entonces vamos a hacerlo bien. Clara escribió un nombre en un papelito, Elias Whittaker. No es barato, pero es brillante, y no tiene pelos en la lengua. 2 días después tenía cita en su despacho. El edificio tenía mármol en los pasillos, placas doradas en la entrada y una recepcionista de voz suave que me ofreció café sin azúcar. Me senté frente a Elías con la carpeta negra entre las piernas. Margaret Whitmore, leyó. El nombre no me es ajeno. Me interesa que empiece a significar otra cosa, le dije. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismos, la boda, la mesa junto a la cocina, la visita con el notario, el desprecio educado de Rachel, las frases envenenadas de Daniel, las veces que me hablaron de cuidarme, pero lo que querían era silenciarme. ¿Tiene pruebas? Preguntó. Tengo memoria y una historia larga. ¿Grabaciones? Number. Pero tengo ojos y tengo dignidad. Él asintió. Eso es suficiente, por ahora. Durante 3 horas revisamos cada documento. Tomó notas, cruzó nombres, hizo llamadas. Le entregué una lista con fechas, gestiones, correos, los favores administrativos de Rachel, los comentarios por tu bien de Daniel. Le hablé del fideicomiso que George había mencionado una vez mientras desayunábamos viendo llover. Vamos a blindar su patrimonio, dijo Elías. ¿Eso qué significa? Que vamos a levantar un muro. Legal, imposible de derribar. Y lo explicó todo. Actualizar titularidades y transferir todo a un fideicomiso privado con mi control exclusivo. Nombrar a una persona de confianza como ejecutora secundaria. Clara. Solicitar una auditoría silenciosa sobre movimientos que Rachel o Daniel pudieron haber hecho a mis espaldas. ¿Y si encontramos algo? Le pregunté. Entonces actuaremos, sin escándalos, sin rabia, pero con precisión. Al salir me sentí distinta. No más fuerte, no todavía, pero sí más completa, como si una parte mía, que llevaba dormida años, hubiera abierto los ojos. De regreso a casa, escribí una carta. No para George, no para Rachel, para Lisa. Si un día te dicen que yo fui distante, que no estaba presente, que me guardaba cosas, quiero que sepas esto. Yo te vi, siempre. Fuiste mi faro, y por vos decidí no dejar que me borren. Esa noche Clara vino a cenar. Trajo pastel de manzana y su risa cálida. ¿Te sentís mejor? Preguntó. No mejor. Me siento despierta. Nos reímos. Y por dentro lloré. No en un número de tristeza, sino de alivio, porque finalmente había dejado de pedir permiso para ser yo, porque ya no era la mujer olvidada en la boda de su hija, ni la señora de las mermeladas, ni la madre decorativa en una familia de apariencias. Era Margaret Whitmore, dueña de su tiempo, de su historia, de su patrimonio y, sobre todo, dueña de su voz. El sol no había salido del todo cuando escuché el timbre, una vez, luego 2. Era temprano, demasiado para visitas. Me asomé por la ventana del pasillo y allí estaban, Rachel con un ramo de flores en la mano y Daniel con una sonrisa apretada. Detrás de ellos, un hombre de traje gris sostenía un maletín de cuero. Abrí la puerta. No por gusto, por educación. «Mamá», dijo Rachel con voz más suave de lo habitual. «Qué bien te ves hoy».
Me besó en la mejilla como si fuéramos actrices interpretando una escena familiar. Daniel no dijo nada, solo asintió. El hombre del maletín extendió la mano. Buenos días, señora Whitmore. Richard Almonte. Soy notario público. Otra vez. Otro notario. Otro intento. Pasen, dije, sin emoción, pero sin temblar. Los llevé a la sala. Preparé té, aunque no tenía ganas. Rachel hablaba de lo linda que estaba la casa, de cómo olía a lavanda y limón, de lo bien que mantenía las plantas. Todo sonaba como un guión aprendido. Daniel se sentó como si le perteneciera ese sillón, como si lo usara a diario. Richard acomodó sus papeles sobre la mesita con cuidado. «Mamá», empezó Rachel, tomando mi mano. «Sabemos que estos últimos meses no han sido fáciles». «Han sido tranquilos», la corregí. Ella sonrió como si no me hubiera escuchado. «Y por eso queremos hablarte de algo importante. Es por tu bienestar». Daniel intervino con esa voz que usaba cuando quería sonar protector. «Pensamos que tal vez sería hora de que descanses, que ya no tengas que preocuparte por gestiones, por papeles, por todo eso». «¿Qué todo eso?», pregunté. Rachel apretó mis dedos. Las cuentas, las propiedades, la casa, todo lo que representa una carga. ¿Y ustedes quieren cargar con eso? Queremos ayudarte, mamá. Que vivas tranquila, que te mudes a un lugar más cómodo, con atención médica, jardines, compañía. ¿Un asilo? No, respondieron al unísono. Un complejo privado para personas de tu edad. Me mordí la lengua. Las palabras se acumulaban en la garganta como piedras. ¿Y qué tiene que ver Richard en todo esto? Solo necesitamos ordenar unos papeles, dijo Daniel. Formalidades. Vos firmás y nosotros nos encargamos de todo. Richard, como si le hubieran dado la señal, deslizó 3 hojas frente a mí. Esto autoriza una gestión temporal de patrimonio. Usted sigue figurando, pero delega decisiones. Es habitual, práctico. Leí, sin apuro. Una cláusula me llamó la atención. Autorización total e irrevocable para representar en nombre de la señora Margaret Whitmore cualquier decisión administrativa, fiscal o de transferencia de bienes inmuebles. ¿Temporal?, pregunté. Es solo para ayudarte, dijo Rachel. La miré. Fijo. En sus ojos no vi ternura. Vi urgencia, vi necesidad, vi impaciencia. Rachel, ¿esto tiene que ver con vos o con Daniel? ¿Qué querés decir? ¿Querés cuidarme o querés controlar lo que crees que algún día será tuyo? Rachel soltó mi mano. Daniel desvió la mirada. Richard carraspeó. Mamá, estás siendo injusta. Number. Estoy siendo lúcida. Me incorporé. Caminé hasta el escritorio. Abrí el cajón. Saqué una carpeta distinta. Una con mis propias copias, con los sellos nuevos, con el fideicomiso ya en marcha. La dejé sobre la mesa. Ya firmé, Rachel, pero no estos papeles. Firmé para proteger lo que construí, no para regalarlo. Daniel se levantó. Esto no es una guerra. Claro que no. Pero ustedes vinieron con estrategia, con actores, con disfraces. Rachel parecía confundida, o quizás dolida, pero no por mí, por el fracaso. ¿Qué te hicimos para que desconfíes así?, preguntó. Me sentaron junto a la cocina, me borraron de los discursos, me llamaron la señora de las mermeladas. Me visitan con abogados, no con abrazos. El silencio fue largo, pesado. Richard recogió sus papeles. No dijo nada. Rachel me miró por última vez, pero ya no era la mirada de una hija, era la de alguien que no logró su objetivo. Nos vamos, dijo. La puerta está donde siempre estuvo. Los vi salir bajo la misma lluvia que me había visto caminar días atrás hacia casa de Clara. Cerré la puerta, me quedé de pie unos segundos, y luego solté un suspiro. No de alivio, de fin, de cierre. Porque por fin entendí que la manipulación no siempre grita. A veces sonríe, a veces trae flores, a veces te llama mamá. Pero si una mujer está despierta, ya no cae. Y yo ya no dormía. La cita fue idea de ellos, pero el escenario lo monté yo. Rachel me había escrito con tono suave, casi indiferente. Mamá, el notario pasará de nuevo el viernes. Es solo para confirmar tu firma. Ya está todo listo. No lleva más de 20 minutos. Lo leí 2 veces. No por sorpresa, sino por cálculo. Había llegado el momento que tanto esperaban. Lo que no sabían
era que yo también había estado esperando. El viernes me levanté temprano. Me vestí con la misma calma con la que se afilan los cuchillos antes de cortar. Nada llamativo. Un suéter gris, pelo recogido, rostro neutro. Preparé té, coloqué servilletas de lino y dejé que el día transcurriera como si no pasara nada. A las 4:30 llegó el auto. Rachel bajó sola esta vez. Daniel no venía conduciendo, lo noté. Venía detrás con paso más lento, y con él el notario Richard, el mismo de la primera vez. ¿Todo listo, mamá?, preguntó Rachel con su sonrisa de quien cree tener todo bajo control. Sí, querida, todo listo, dije sin mover un músculo más de lo necesario. Entraron. Les ofrecí asiento en la mesa del comedor, la misma donde George revisaba los balances, donde Rachel hacía sus deberes de niña, donde yo tejí más silencios que bufandas en los últimos años. Richard sacó los papeles. Se trata solo de confirmar la voluntad que hablamos la última vez. Aquí está el documento que transfiere la administración legal de tus activos a Rachel y su esposo, en caso de que vos no estés en condiciones de gestionarlos. Un trámite sencillo, por tu tranquilidad. Claro, dije. Entiendo. Rachel me miraba con ojos pacientes, como quien le explica a una anciana confusa que no debe preocuparse por los detalles. Y esto también, añadió. Es solo una nota de consentimiento para el acceso bancario, para facilitar trámites. Asentí. Tomé los papeles. ¿Puedo leerlos en voz alta? Por si acaso. Claro, claro, dijo Richard, algo incómodo. Me giré hacia la puerta. Señores, pueden pasar. La puerta se abrió, y entraron el abogado Whittaker, con su maletín en mano, y tras él la inspectora económica Susana Morel, con credencial oficial al cuello y una mirada que atravesaba las paredes. Richard palideció. Daniel bajó el brazo que aún sostenía su carpeta. Rachel simplemente se sentó, como si el aire la hubiera abandonado. Disculpen, dijo Whittaker mirando a Richard. Como notario, sabrá que inducir a una persona mayor a firmar documentos sin transparencia es un delito penal. Este encuentro ha sido grabado en su totalidad. Susana sacó un bloc y empezó a tomar nota. Procederé a solicitar los documentos que usted, dijo señalando a Richard, y usted, ahora mirando a Daniel, han traído para su firma. Esto es un malentendido, musitó Daniel. Solo queríamos ayudarla. No sabíamos que ella ya había tomado medidas legales. Y por eso no le dieron tiempo a leer los documentos. ¿Por eso la presionaron con frases dulces y apelaciones emocionales? Daniel ya no respondió. Richard entregó los papeles con manos temblorosas. Susana los selló, los metió en un sobre y firmó el acta. Quedan oficialmente requisados, dijo. Toda maniobra adicional será investigada. Whittaker se acercó a mí. Margaret, ¿desea que permanezcamos aquí mientras se retiran? Yo miré a mi hija. No vi maldad en sus ojos. Vi vacío, como si acabara de perder algo que no sabía que no le pertenecía. Number, que se queden. ¿Qué?, preguntó Rachel, casi en un susurro. Se quedan, repetí. Porque si algo aprendí hoy es que, para que te respeten, primero tenés que mostrar que sabes quién sos. Daniel intentó sonreír. Esto no cambia nada, Margaret. Seguimos siendo familia. Me acerqué a él. Le hablé despacio, sin levantar la voz. Number, ustedes se olvidaron de serlo hace mucho. Hoy solo les recordé que yo no lo olvidé. Y por eso gané. Rachel no dijo una palabra más. Solo giró el rostro. La misma mujer que un día me llamó mamá, con voz temblorosa, hoy no pudo sostenerme la mirada. Y yo sentí algo extraño. No alegría, no venganza. Sentí justicia. Esa justicia que no grita, que no hiere, que solo dice con voz firme, ya basta. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me senté, en el centro de mi propia historia. Nunca pensé que a los 78 años volverías a empezar, y sin embargo, aquí estoy. Cuando llegué a Santa Elena, traía una sola maleta. No era por falta de cosas, sino por elección. Quería dejar atrás todo lo que pesaba. Las palabras no dichas, las miradas frías, la sensación de haber sido reducida a la señora de las mermeladas. De Margaret, la madre, la esposa, la mujer, ya no quedaba casi nada. Pero quedaba algo, una chispa, muy chiquita, muy quieta, pero viva. La casa que elegí era sencilla,
Ventanas grandes, paredes blancas, un porche de madera donde cabe una silla mecedora y el silencio. Desde ahí, cada mañana, veía el sol colarse entre los pinos y por primera vez en años respiraba sin apretar el pecho. Me acuerdo de la primera noche que dormí allí. Me acosté con miedo. Pensaba que me iba a invadir la tristeza, que iba a extrañar a Rachel, a Lisa, incluso a Daniel, con toda su frialdad. Pero, número. Me dormí en paz, como si el alma, al fin, hubiera encontrado un rincón donde descansar. Un sábado vino Clara a visitarme. Traía pan de nueces y una sonrisa que no preguntaba, solo ofrecía. Charlamos por horas. Le mostré la carta de George, las carpetas legales, la libreta donde anotaba cada paso que daba. ¿Y ahora qué vas a hacer, Maggie?, me preguntó. La miré, y sin pensarlo le dije, quiero que ninguna mujer pase por lo que yo pasé sin saber que tiene opciones. Así nació la idea. Primero fue un taller chiquito en la biblioteca del pueblo. Puse un cartel escrito a mano. Finanzas para mujeres mayores. Aprende a cuidar lo tuyo, a decir que no, a poner tu nombre donde corresponde. La primera clase vinieron 3, la segunda, 8. Para la tercera ya no entrábamos en la sala. No eran solo alumnas, eran compañeras de heridas, mujeres que, como yo, habían sido invisibles en sus propias casas, manipuladas con frases dulces como cuchillos. Vos ya no entendés, esto es por tu bien, solo firmá, mamá. Yo no era experta, pero sí sabía qué se siente firmar algo con miedo, y eso a veces enseña más que cualquier libro. Les hablaba de lo básico, leer un contrato, entender un poder legal, saber qué es un testamento, un fideicomiso, pero sobre todo les hablaba del valor de una firma, de lo que significa que un papel diga tu nombre, no el de tu hijo, no el de tu nuera, el tuyo. Un día, una mujer llamada Estela me abrazó al final de clase. Me dijo, hace años que nadie me miraba a los ojos como vos lo hiciste hoy. Yo no supe qué decirle, solo la abracé, porque entendí, porque me pasó. Con Clara y otras amigas armamos una red, Raíces Vivas, le pusimos. Ayudamos a mujeres a revisar sus papeles, a hablar con abogados, a denunciar abusos patrimoniales, pero también a mirarse al espejo y decir, yo importo, porque lo más difícil no es recuperar la casa, es recuperar la voz. Un día recibí una invitación del municipio para dar una charla. Me puse el vestido azul que George siempre decía que me hacía brillar. Subí al escenario con un nudo en la garganta, pero firme. No somos carga, no somos pasado, somos raíz. Y quien toca la raíz, toca el árbol entero. Vi mujeres llorar, otras aplaudir. Una se levantó y gritó, «Gracias por recordarme que existo». Yo solo sonreí, porque sabía exactamente a qué se refería. Una tarde, al volver a casa, encontré una carta sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Gracias por no necesitarnos para brillar. Eso nos obligó a mirar nuestra propia sombra. ¿Tus hijos? La leí 3 veces. No lloré, no me quebré, solo pensé, ahora sí, esta es mi hija escribiéndome. No la que me sentó al fondo en su boda, sino la que, al fin, me ve. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno, en la hoja donde había escrito, hace semanas. Cuando dejé de pedir amor, el amor empezó a llegar sin condiciones. Ahora, cada mañana abro las ventanas, preparo té y repaso las clases del día. Algunas alumnas traen bizcochuelo, otras solo ganas. Hay risas, historias, silencios que ya no pesan tanto. Y al final de cada jornada me siento en el porche. Miro los pinos, escucho los grillos y pienso en George. Lo logré, amor, le digo bajito. No solo sobreviví, volví a vivir. Mi nombre es Margaret Whitmore, y esta es la parte de mi vida que empecé a escribir con mi propia mano. Porque ser madre fue hermoso, pero ser mujer, libre, viva y consciente, es un milagro, y yo al fin me volví mi propio milagro. No sabes lo que se siente cuando suena el teléfono y ves su nombre. Rachel, una palabra, 5 letras, una historia entera. No fue una llamada, fue un mensaje. A las 11:03 de la mañana, un martes cualquiera. Yo estaba regando las plantas del porche cuando escuché el sonido. No me apuré, pensé que sería alguna vecina o un recordatorio del banco, pero cuando vi la pantalla, me temblaron los dedos. Hola, mamá, ¿cómo estás?
Eso decía, así, sin signos de exclamación, sin excusas, sin adornos, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera apartado de su boda, como si no me hubiera hecho sentir invisible. Lo leí, una vez, 2 veces, lo cerré y seguí regando. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Ese mismo día, a la tarde, llegó Lisa, como cada fin de semana. Traía panecillos de canela y una sonrisa limpia. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba té. «Mamá te extraña, ¿sabías?», me dijo sin levantar la vista. No respondí enseguida. Puse las tazas sobre la mesa, serví con cuidado y me senté frente a ella. «¿Y vos?». «Yo también», respondió sin dudar. Nos quedamos en silencio unos segundos. No era un silencio incómodo, era uno de esos silencios que acomodan las cosas adentro, que preparan el terreno para lo que viene después. Con el correr de los días, Rachel empezó a escribir más seguido. Un mensaje por semana, luego uno cada 3 días. Nunca largos, nunca dramáticos. Hoy pensé en vos cuando pasé por la panadería de la esquina. Lisa me habló de tus clases. Me alegra que estés haciendo eso. ¿Necesitas algo del súper? No había disculpas, no había justificaciones. Y por raro que parezca, yo agradecí eso, porque a veces, cuando alguien te lastima tan hondo, no querés una disculpa, querés presencia, querés que aparezcan, que se queden, que aguanten la incomodidad. Yo no le contestaba siempre, pero sí leía todo. Y en mi interior algo se iba ablandando, como una rama que vuelve a tener savia después del invierno. Un día, después de una clase, la vi esperándome fuera del centro comunitario. Llevaba un abrigo gris claro y una bufanda que le tejí hace años, cuando aún vivía en casa. «Hola, mamá», me dijo bajito. «Hola, Rachel». Nos quedamos así, paradas, frente a frente, sin saber si abrazarnos o no. No lo hicimos. Pero caminamos juntas hasta el parque. Se sentó en el banco, yo al lado, y por fin habló. Daniel me pidió el divorcio. No dije nada. Dice que ya no somos equipo, que le arruiné su futuro financiero. La miré. «No te lo arruiné yo», agregué con suavidad. Ella asintió, miraba al suelo. «Lo sé, pero me dejé arrastrar, por él, por la idea de una vida fácil, por, no sé, miedo». Yo respiré hondo, sentí el viento frío contra las mejillas y entendí algo que me costó aceptar durante meses. Mi hija no era mala, era frágil, y a las mujeres frágiles este mundo las quiebra antes de enseñarles a ser firmes. Desde ese día vino más seguido, no a vivir conmigo, pero sí a compartir silencios. Se sentaba en mi cocina, lavaba los platos sin que se lo pidiera. Me acompañaba a hacer compras. A veces hablábamos, a veces no. Pero había algo nuevo en ella. Atención. No buscaba perdón, buscaba redención. Y yo no guardaba rencor. No sabía cómo hacerlo. Mi dolor fue real, pero también lo fue mi amor. Y cuando el amor no es orgullo, sabe esperar sin endurecerse. Daniel desapareció de nuestras vidas como un viento que se apaga sin avisar. Nadie lo volvió a ver. Rachel no lo lloró, Lisa tampoco. «Nunca lo sentí como familia», me confesó un día la nena. «Solo vos fuiste eso para mí». La abracé, como la abracé cuando era chiquita y tenía pesadillas. Y supe que, pase lo que pase, había algo que Daniel no pudo romper. Nuestro vínculo. Hoy, mientras escribo esto, Rachel está en el jardín recogiendo hojas secas. Lisa me trae té con miel. Y yo tengo la sensación de haber vuelto del abismo, no con gritos, no con venganzas, con paciencia y con firmeza. Porque cuando una madre deja de mendigar amor, no se vuelve dura, se vuelve sabia. Y entonces empieza a enseñar con el ejemplo. No sé qué vendrá mañana, pero hoy puedo decirlo con la voz tranquila. He perdido muchas cosas, pero me he ganado a mí misma. Y eso no tiene precio. El nombre de Richard Almonte apareció en los titulares 2 semanas después del incidente en mi casa. No fue porque yo lo buscara, fue porque la verdad, cuando se libera, tiene un modo muy particular de hacer ruido. Y esta vez hizo eco nacional. Todo comenzó con un correo electrónico. Elias Whittaker me llamó una mañana. Su tono era distinto, ni tenso ni aliviado, solo contenido.
Margaret, tenemos algo. Richard, el notario que Rachel y Daniel habían traído con tanta soltura y sonrisa ensayada, había decidido hablar. O, mejor dicho, había decidido salvarse. Había sido citado a declarar por el inspector fiscal y, ante la posibilidad de perder su licencia y enfrentar cargos penales, soltó todo. No solo lo que había pasado conmigo, no solo los papeles preparados de antemano ni la falta de consentimiento claro. Soltó más, mucho más. Durante más de una década, Richard había sido parte de una red silenciosa pero bien organizada, un grupo de asesores, planificadores patrimoniales y notarios que operaban en la frontera borrosa entre el consejo legal y la manipulación familiar. Se especializaban en personas mayores, viudas, principalmente, personas que, como yo, habían perdido a sus parejas, vivían solas y eran vistas por sus familias como una carga o una oportunidad. El modus operandi era casi idéntico en todos los casos. Un hijo o hija se presentaba como preocupado por el futuro y, con ayuda de estos profesionales, convencían o presionaban a sus madres o padres para delegar la administración de sus bienes por comodidad, a veces con firmas auténticas, a veces con firmas obtenidas bajo presión, en los peores casos con documentos que las víctimas ni siquiera sabían que habían firmado. Me costó respirar cuando leí el primer artículo. Mi nombre aparecía en una de las columnas laterales, bajo una foto antigua, una de las pocas que aún conservo con el cabello suelto y sonrisa amplia. La señora Whitmore denunció lo que muchos temían pero nadie quería mirar: el abuso silencioso de poder dentro del seno familiar. No me sentí heroína, me sentí triste, porque cada historia que aparecía luego era más dolorosa que la anterior. Una mujer de 83 años en Colorado que perdió su casa. Un señor viudo en San Diego que terminó viviendo en un tráiler mientras sus hijos vendían sus terrenos. Una pareja en Kansas que fue convencida de donar su propiedad a una iglesia manejada por el yerno. Y todas las historias tenían algo en común. Nadie les creyó al principio. La fiscalía armó un caso, una red nacional, más de 37 familias implicadas, 4 estados, 8 profesionales bajo investigación, y en el centro de todo, una verdad incómoda, que no hace falta gritar ni golpear para ejercer violencia. A veces basta con una sonrisa, con una firma, con un «es por tu bien, mamá». Lisa fue la primera en traerme el diario impreso. Lo dejó sobre la mesa con un gesto tímido. «Abuela, saliste en todos los lados». Yo lo abrí con cuidado, leí cada palabra, cada testimonio, cada párrafo donde se hablaba de la señora de 78 años que, al descubrir que intentaban desplazarla, decidió enfrentarlos con inteligencia y sin escándalo. Lloré en silencio, no por mí, por todas las que no pudieron defenderse, por todas las que firmaron sin entender, por todas las que murieron sin justicia. El alcalde de Santa Elena me llamó. «Señora Whitmore, es un honor. Estamos evaluando hacer una campaña de concientización con su historia. Su ejemplo ha movilizado a muchas mujeres. ¿Podemos contar con usted?» No supe qué decir al principio. Yo solo había querido proteger lo mío, pero entendí que cuando una mujer dice «basta», su voz puede resonar en muchas otras. Rachel me escribió esa noche, un mensaje corto. «Mamá, no sé qué decir, solo lo siento». No respondí enseguida. Miré el mensaje por largo rato. Me senté en mi rincón de lectura, con una taza de té, y pensé en tantas cosas que podrían haberse evitado si ella me hubiera mirado a los ojos cuando más lo necesitaba. Pero también pensé en que había mujeres ahora que sí estaban viendo. A la semana siguiente organicé una charla en el centro comunitario. La titulé «El poder de la firma. Cómo protegerte sin miedo». Vinieron 23 mujeres, algunas con carpetas, otras con lágrimas, todas con historias. «Yo firmé porque pensé que era lo que debía hacer», dijo una. «Mi nuera me trajo los papeles cuando acababa de operarme», contó otra. Y yo les hablé, no desde el enojo, sino desde la certeza. No están solas y no están locas, y no es culpa suya querer confiar, pero confiar no significa entregar la vida. Esa noche, al volver a casa, me senté a escribir en mi diario. Hoy vi a otras mujeres despertar. Hoy sentí que mi herida empezó a sanar no porque me devolvieran nada, sino porque pude convertir el dolor en algo más grande, en protección para otras.
Me arropé con la manta que me había tejido Clara años atrás. Cerré los ojos y sonreí. Porque, por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no tenía lugar en mi cama. No sabía que mi voz podía llegar tan lejos. Tampoco sabía que, a los 78 años, una cámara y una taza de té podían cambiar tantas cosas. Todo empezó una tarde de otoño. Clara y yo estábamos sentadas en su porche, como tantas otras veces. Ella tejía, yo hojeaba el periódico. En la portada, una foto mía, pequeña, en blanco y negro, y un titular que decía, ella dijo no, y lo dijo a tiempo. Era el artículo sobre mi caso, sobre la estafa, la trampa, la reacción, sobre cómo una madre, que parecía frágil, que parecía vencida, había decidido no firmar. Lo leí en silencio. Y luego le dije a Clara, ¿qué pasa con las que no lo logran? Ella dejó el tejido. Me miró. ¿Qué querés decir? Las que no tienen una Clara, las que no tienen un Whittaker, las que firman porque no saben que pueden decir que no. Y ahí supe que ya no podía quedarme en casa. Con la ayuda de Elías, fundamos Elder Voices, voces mayores, voces que no se callan. Empezamos en pequeño. Una mesa redonda, una página web, una línea de ayuda. Pero las llamadas no tardaron en llegar. Mujeres, y también hombres, de todas partes del país. Gente que había cedido su casa para no causar molestias. Gente que había firmado papeles que no entendía. Gente que, como yo, se había dejado convencer por una mezcla de amor y culpa. No éramos un despacho de abogados, éramos una red, una trinchera, un abrazo. Las primeras semanas fueron intensas. Clara organizaba las agendas. Whittaker revisaba los casos más urgentes. Yo escuchaba historias, lloraba con algunas, me enojaba con otras. Y entonces, una noche, le dije a Clara, necesitamos llegar más lejos. Ella me miró con una ceja levantada. ¿Más lejos cómo? Con video, con voz, con rostro, con todo. Así nació la idea de grabar videos. Comenzamos con un celular y una lámpara vieja, en la cocina de mi casa en Santa Elena. Yo me sentaba frente a la cámara y decía, hola, me llamo Margaret Whitmore, tengo 78 años y quiero contarte algo que quizás nadie te ha dicho. Tu firma vale, tu historia importa. Y vos no estás sola. Los primeros videos tenían pocas vistas, 50, luego 200. Pero un día, uno se volvió viral. Hablaba sobre los derechos sucesorios, sobre cómo una abuela puede proteger su casa sin dejar de amar a sus hijos. Y entonces llegaron miles, mujeres que me escribían desde pueblos que no sabía que existían, hombres que me mandaban dibujos de sus madres, nietos que querían saber cómo ayudar a sus abuelas. Elder Voices dejó de ser una idea, se convirtió en un movimiento. Fuimos invitados al Congreso para hablar sobre una propuesta de ley. Yo, que no sabía ni cómo funcionaban esas salas, Whittaker escribió el discurso, pero yo lo dije con mi voz, con mi historia. Durante años me dijeron que exageraba, que las madres estamos para dar, no para cuestionar. Pero un día entendí que ser madre no me quitaba el derecho a ser respetada. Hoy no hablo solo por mí, hablo por todas las que firmaron con miedo, por todas las que lloraron en silencio, por todas las que aún creen que callar es lo correcto. Fue el único momento en que vi a Whittaker emocionado. Me apretó el hombro cuando bajé del atril. Hoy hiciste historia, me dijo. Number Hoy la empezamos a reescribir, le respondí. Cada mes subimos nuevos videos, uno sobre poder legal, otro sobre testamentos, otro sobre cómo hablar con la familia sin ceder lo esencial. Clara me ayuda a seleccionar los temas. Mi nieta Lisa me graba. Tiene ojo para los encuadres y un corazón gigante. Abuela, me dijo un día, ¿sabes cuántas vistas tiene el último? ¿Cuántas? Casi 200.000. Me quedé en silencio, no por vanidad, sino por gratitud, porque cada visualización era una ventana, una oportunidad de que otra mujer no se sintiera sola. En una reunión, una señora me tomó las manos. Gracias, me dijo, porque antes de conocerte, pensaba que mis hijos tenían razón, que yo ya no servía para nada. La abracé, como tantas veces me hubiese gustado que me abrazaran a mí, y entonces entendí que este no era el final de mi vida, era un nuevo principio. No tengo todas las respuestas, a veces me canso,
Me duele la espalda, me tiemblan las piernas, pero cuando me siento frente a la cámara y miro ese pequeño círculo negro, pienso, allí hay alguien que necesita escucharse en mi historia. Y entonces hablo. Si hoy te sentís invisible, si te dijeron que no tenés voz, si pensás que ya es tarde, yo sigo acá. Me llamo Margaret Whitmore. Tengo 78 años y, por primera vez, he decidido escribir para mí. No para justificarme, no para explicar, solo para recordarme quién soy. Durante años fui madre, esposa, abuela, la que cocina, la que escucha, la que cede. Pensé que amar era quedarse callada, que respetar era no decir lo que me dolía. Pero ahora sé que el amor real no te hace invisible, no te borra del brindis, no te pide silencio como prueba de cariño. Crecí creyendo que lo correcto era dar sin medida. Y di tanto que me olvidé de mí, hasta que un día dije, basta, no a gritos, no con rabia, con firmeza. Perdoné muchas cosas, pero ya no justifico lo injustificable. Rachel, mi hija, viene a veces. Le sirvo té, hablamos de Lisa. Pero no intento volver al pasado. Ese lugar ya no existe. Hoy prefiero la paz que viene con la verdad. Fundé Elder Voices porque sé que no estoy sola. Hay muchas como yo, mujeres que firmaron sin entender, que fueron convencidas de que todo era por su bien. Hoy las escucho, las acompaño y les digo, no es tarde, tu historia no ha terminado, grabo videos, doy charlas, no porque tenga tiempo, sino porque tengo motivos, porque mientras haya una sola mujer a la que quieran callar, yo seguiré hablando. Algunas noches me despierto y pienso en aquellas que aún tienen miedo, y quisiera abrazarlas, decirles bajito, vos también podés, no tenés que pedir permiso para ser vos. Hoy escribo esto en un cuaderno verde musgo que guardé por años, no como despedida, sino como promesa, porque si un día alguien me pregunta qué fue lo más valiente que hice, no diré haber defendido mi herencia, diré volver a mí misma y quedarme ahí, firme, libre, entera, lección de vida de la historia. La historia de Margaret nos recuerda que nunca es tarde para recuperar la voz propia. El amor verdadero no exige silencio, sino respeto. La dignidad no se pierde con la edad, se fortalece con el coraje de mirar hacia adentro. Y cuando una mujer se elige a sí misma, cambia no solo su vida, sino la de todos los que alguna vez la dieron por sentada. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes en silencio. Dale me gusta. Compártela con alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que ponerte de pie por ti misma, incluso cuando dolía? Esta no es solo la historia de Margaret, es la historia de muchas, y tal vez también sea un pedazo de la tuya. Porque cuando una mujer se atreve a hablar, otras descubren que no están solas. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.